Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de la filosofía y sus laberintos. Nos convoca nuevamente la ética del filósofo Arthur Schopenhauer, particularmente su concepción de la justicia como una de las virtudes morales. Recordemos que para Schopenhauer la inmensa mayoría de los actos humanos son egoístas. Es muy improbable y muy poco común la aparición de actos efectivamente morales, y lo que caracteriza a los actos para ser morales es justamente que en vez de buscar el bien propio como hace el egoísmo, busca el bien del otro. Y son dos, digamos, es un sentimiento el que da lugar a estos actos morales que buscan, insisto, evitar el mal ajeno o producir el bien ajeno, y este sentimiento es la piedad. Y da lugar a dos tipos de actos que tienen características distintas. Estos son los actos de justicia y los actos de caridad. En este video nos vamos a referir entonces a los actos de justicia como actos morales, diferenciándolos de los actos que son solo aparentemente de justicia y que en el fondo son egoístas. Y vamos a describir un poco entonces cuál es esta concepción de justicia, ¿no? Recordemos de todas formas, antes de entrar propiamente en el tema de este video, que para que la motivación de la acción sea evitar el mal del otro, como es en el caso de los actos de justicia, tengo primero que sentir en carne propia el mal del otro como si fuera propio. Es decir, así como si la evitación de un mal propio me lleva a actuar, por ejemplo, a sacar la mano del fuego, en este caso va a ser la evitación, el deseo, digamos, de evitar el mal del otro lo que me va a llevar a actuar para que mi acto sea efectivamente justo, ¿no? Y para que esto se pueda dar, primero tengo que identificarme con el otro. Tengo que romper esa distancia que media entre el yo y el otro, y verlo al otro como si fuera yo mismo de alguna manera. Algo que efectivamente es muy difícil de lograr de forma verdadera. Por eso para Schopenhauer los actos morales dice que son como un trébol de 4 hojas, ¿no? Son altamente improbables y sin embargo no obstante existen, ¿no? Y merecen una explicación. Los actos de justicia, al igual que los de la caridad, como decíamos, se originan en un sentimiento de piedad. Para que se produzca la piedad, primero tenemos que percibir el sufrimiento del otro. Es decir, el bienestar del otro no nos inspira para Schopenhauer actos morales, sino solo el sufrimiento del otro con el que efectivamente podemos identificar, ¿no? El sufrimiento es algo que nos une, digamos, mientras que el bienestar es estrictamente individual y en sentido egoísta, ¿no? Básicamente, hablando del egoísmo, nuestro accionar cotidiano, incluso de las buenas personas, es un accionar egoísta. Es decir, cada quien busca, por ejemplo, comer si tiene hambre, dormir si tiene sueño, y experimenta entonces sus propias necesidades y busca satisfacerlas. Ese es el estado natural de cualquier ser vivo, incluyendo el ser humano, y en ese trajín de la vida, digamos, de vez en cuando nos topamos frente al sufrimiento ajeno. Nos damos cuenta que si hacemos algo procurando nuestro propio bienestar, es decir, siendo egoístas, producimos un sufrimiento del otro. Por ejemplo, tomamos algo, no sé, un alimento cuando el otro tiene hambre, y percibimos su hambre, y nos ponemos entonces una especie de alto, como lo dice Schopenhauer, a nuestra actividad espontáneamente egoísta. No es obviamente la única actitud frente al sufrimiento ajeno. Uno frente al sufrimiento ajeno puede ser indiferente o puede incluso hasta gozar, eventualmente en el caso de personas, digamos, sádicas, ¿no? Pero la actitud propiamente moral frente al sufrimiento ajeno, en este caso al menos, es la de la justicia, es decir, la de que percibe el sufrimiento ajeno y busca no ser causa justamente del sufrimiento ajeno. Entonces busca fundamentalmente evitar ciertas acciones que puedan dañar a los demás. En ese sentido se dice que la justicia es una virtud negativa. No inspira actos, sino inspira más bien abstenciones de actos. Y en ese sentido también Schopenhauer vincula la justicia al Antiguo Testamento, ya que, por ejemplo, en el Decálogo de Moisés se encuentran digamos, una numeración de algunos actos de los que hay que abstenerse porque efectivamente producen sufrimiento, como no robar, no matar, etc. Es decir que, insisto, la justicia es una virtud negativa que pone un límite, un alto al egoísmo espontáneo con el que nos movemos, y que no inspira tanto actos positivos, digamos, de aliviar el sufrimiento ajeno, como más bien de evitarse. Le pone límites al propio yo en función del otro. En ese sentido, de alguna manera, la caridad, que expresa la piedad en su forma más alta, es como la principal virtud en Schopenhauer, pero la justicia también es muy importante, ¿no? Otra característica de la justicia es que, si bien
se genera en un primer momento a partir de una injusticia que uno ha sufrido o de ver una injusticia frente a terceros. La justicia es una virtud que origina, digamos así, principios generales. Por ejemplo, no robarás, no matarás, donde no tengo que estar a cada paso sintiendo piedad frente al sufrimiento ajeno, sino que ya alguna vez frente al sufrimiento ajeno he tomado la decisión de que no se debe matar, etcétera. Es decir, principios generales, y en ese sentido también dice Schopenhauer que es una virtud más racional, lo que en el caso de Schopenhauer no necesariamente es un halago, ¿no? Una virtud más racional en el sentido de que no tengo que estar constantemente y a cada paso sintiendo cosas, sino que he tomado mis decisiones generales sobre cómo conducirme en la vida. Me resta decirles que los hombres justos para Schopenhauer son los hombres que, por un lado, dan a cada uno lo suyo, quieren que cada quien tenga lo suyo, y que no buscan en los acuerdos humanos ningún tipo de ventaja, ni ningún tipo de desventajas tampoco. Es decir, un hombre justo es un hombre que, si tiene que cobrar 100 pesos, quiere cobrar 100 pesos y no 110, digamos, por ejemplo, que no se queda con un vuelto, supongamos, y tampoco quiere que el otro pierda en esa misma interacción. Es decir, se preocupa tanto por no perder él como porque no pierde el otro, sino que las cosas sean de forma justa, de forma, digamos, justa entendida casi como forma equitativa. Esa es un poco la caracterización que hace Schopenhauer de la justicia y de los hombres justos, y insisto, se trata de una de las dos principales virtudes, o de dos virtudes específicamente morales. Bueno, espero les haya interesado este video. Si quieren pueden suscribirse al canal o dejar algún mensaje. Gracias por escucharlo y nos vemos en una próxima edición.